Imagine una figura tan polarizadora que su nombre sigue evocando emociones fuertes después de milenios. Jezabel, una reina notoria en la historia bíblica, es el centro de nuestro viaje a través de intrigas y poder. Nacida en Sidón y casada con el rey Acab de Israel, su influencia se extendió mucho más allá de los confines políticos. Este primer acercamiento a Jezabel nos introduce a una mujer de carácter formidable y ambiciones que desafiaron los límites de su tiempo. Jezabel no solo era una esposa real, era una ferviente promotora de la religión de Baal, lo que la llevó a choques culturales y espirituales significativos con los profetas de Israel. Su nombre es sinónimo de desafío y desdén por la tradición monoteísta judía. En 1 Reyes 16:31 se señala cómo fue cosa ligera para él, Acab, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Su reinado introdujo cambios que no solo alteraron la estructura política de Israel, sino también su tejido espiritual. Jezabel desempeñó un papel crucial en la promoción de Baal sobre el Dios de Israel, un acto que la convirtió en una figura de maldad en muchas narrativas tradicionales. Este trasfondo establece el escenario para comprender la complejidad de su carácter y las tensiones que su presencia inyectó en la sociedad israelita. Jezabel tuvo una vida problemática debido a sus acciones y decisiones. Mucha gente la odiaba y sus actitudes siempre eran observadas con mucha atención por nuestro buen Dios. Y entonces pasó lo peor. Con una muerte trágica, Jezabel puso fin a su historia y dejó un enorme legado que se menciona en la Biblia. Sin embargo, ¿sabes realmente lo que significa todo esto? ¿Qué paralelo podemos crear entre la vida de Jezabel y nuestras vidas hoy? En los próximos minutos entenderás cómo estas historias juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Así que mira hasta el final, porque cómo se desarrolla esta historia te sorprenderá. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas ahora mismo. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro buen Dios al mayor número de personas posible. Así que no dejes de compartir en ese grupo lleno de gente tan querida en WhatsApp. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Siguiendo con nuestro tema principal, la vida de Jezabel está marcada por las tensiones que su carácter y decisiones crearon en el reino de Israel. Su historia es un tapiz tejido con hilos de poder, religión y confrontación, ofreciendo un vistazo a una era de cambios dramáticos y conflictos que resonarían a través de generaciones. Cada paso que dio Jezabel parecía alejarla más de la aceptación en las crónicas históricas y más hacia la infamia. La unión de Jezabel con el rey Acab no fue solo un matrimonio, sino una alianza que redefiniría el curso de la historia israelita. Acab, gobernante del reino del norte de Israel, se vio profundamente influenciado por las decisiones y la personalidad de Jezabel. Su matrimonio es descrito en los textos bíblicos no solo como una unión de dos personas, sino de dos culturas y religiones distintas que chocarían con resultados devastadores. Jezabel, al llegar a Israel, trajo consigo no solo sus dioses extranjeros, sino también una visión de la realeza que incluía la intervención activa en los asuntos religiosos y políticos del reino. Su influencia sobre Acab fue tan notable que la Biblia la menciona específicamente como una fuerza corruptora. En 1 Reyes 21:25 se narra que no hubo ninguno como Acab, que se vendiese para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. El matrimonio de Jezabel y Acab se convierte en un eje central para entender cómo las decisiones personales en las altas esferas pueden tener impactos profundos y duraderos en una nación.
Ellos no solo compartían la cama, sino que compartían una visión que desafiaría y cambiaría la dinámica religiosa y cultural de Israel. Este enlace sería recordado como uno de los más influyentes y controvertidos de la historia bíblica. A través de este matrimonio, Jezabel no solo se aseguró un lugar en el trono, sino que también estableció un canal para promover sus propias creencias y políticas. Su presencia en la corte de Israel fue una declaración de intenciones, marcando el inicio de una era de desafíos y cambios que se sentirían en todos los aspectos de la vida israelita. La relación entre Jezabel y Acab es un estudio fascinante de cómo el poder y la religión pueden entrelazarse, influyendo en el destino de un pueblo entero. Al establecerse en Israel, Jezabel no solo trajo consigo sus vestidos y joyas, sino también su devoción inquebrantable a Baal, un dios fenicio de la fertilidad y el clima. Esta importación de una deidad extranjera no fue un mero capricho personal, sino una estrategia deliberada para reforzar su posición y poder dentro de un entorno hostil. Su promoción del culto a Baal se convirtió en un símbolo de su resistencia contra la cultura y religión predominantes en Israel. El impacto de la introducción de Baal en la vida religiosa de Israel fue inmediato y tumultuoso. Los altares a Jehová fueron desplazados por templos a Baal, lo que llevó a un choque cultural y espiritual profundo dentro del reino. En 1 Reyes 18:4 se menciona cómo Jezabel mató a los profetas de Jehová, evidenciando su determinación de erradicar el monoteísmo judío y reemplazarlo con su preferencia religiosa. Jezabel no solo promovió la adoración a Baal, ella instituyó un sistema en el que Baal se convirtió en la figura central de la vida religiosa y social de Israel. Esto no solo alteró la estructura religiosa del reino, sino que también desafió directamente la fe de los israelitas en su Dios, llevando al país a una era de conflicto espiritual que definiría su historia por generaciones. La adoración a Baal, introducida por Jezabel, es un caso de estudio sobre cómo las creencias religiosas pueden ser utilizadas como herramientas de poder político. Al promover activamente Baal, Jezabel no solo afirmaba su propia identidad cultural y religiosa, sino que también desafiaba la cohesión y la identidad del pueblo israelita. Este acto de imposición religiosa plantea preguntas sobre la tolerancia, la integración cultural y los límites del poder en los asuntos espirituales. La llegada de Jezabel al trono de Israel marcó un punto de inflexión en la historia religiosa del país. Al promover el culto a Baal, no solo introdujo una nueva deidad en el panteón israelita, sino que desafió la propia base del monoteísmo judío. Este acto de desafío no fue solo una cuestión de preferencia religiosa personal. Fue una confrontación directa con la estructura espiritual y social que había definido a Israel hasta ese momento. La resistencia al cambio impuesto por Jezabel fue tanto pasiva como activa. Mientras algunos israelitas se adaptaron a la nueva realidad religiosa, otros, liderados por profetas como Elías, se opusieron vehementemente. La confrontación entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, descrita en 1 Reyes 18, es uno de los momentos más dramáticos y decisivos de este conflicto espiritual. El monoteísmo judío, con su énfasis en un solo Dios omnipotente, ofrecía una visión del mundo radicalmente diferente de la politeísta Baal. La lucha entre estos dos sistemas no era solo teológica, sino también una lucha por la identidad y la supervivencia cultural de Israel. La presencia y políticas de Jezabel desataron una crisis espiritual que resonaría en la teología judía y en la memoria colectiva del pueblo. El desafío de Jezabel al monoteísmo judío no fue simplemente una cuestión de preferencia religiosa, sino una manifestación de poder político y control.
Al imponer el culto a Baal, estaba redefiniendo la identidad religiosa de Israel, lo que la colocó en el centro de uno de los debates teológicos más significativos de la historia bíblica. Esta confrontación entre la fe monoteísta y la introducción de nuevas prácticas religiosas destaca la complejidad de la interacción entre la fe, la política y la identidad cultural en los tiempos antiguos. Jezabel no solo es recordada por sus acciones, sino por convertirse en un símbolo de maldad y corrupción en la narrativa bíblica. Su nombre evoca imágenes de manipulación y desafío a la autoridad divina, características que la han convertido en un arquetipo de la iniquidad en las culturas a través de los tiempos. Su impacto va más allá de los actos concretos, alcanzando un estatus casi legendario. La reina Jezabel se destacó por su implacable apoyo al culto pagano de Baal, lo que le granjeó la animosidad no solo del pueblo de Israel, sino también de los profetas de Dios. En 1 Reyes 18:19, Jezabel convoca a los profetas de Baal en un desafío directo al profeta Elías, mostrando su disposición a enfrentar y desafiar el monoteísmo establecido. Esta confrontación no era solo religiosa, sino una declaración de poder y control sobre el espiritual de Israel. Su figura ha sido objeto de numerosos estudios y reinterpretaciones, donde a menudo se la cita como ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper absolutamente. Jezabel utilizó su posición para instigar cambios religiosos que beneficiaban su agenda personal, sin considerar las repercusiones para los que la rodeaban, ni la profunda desestabilización que sus acciones provocarían en el reino. A pesar de su reputación negativa, la historia de Jezabel también invita a una reflexión sobre la representación y el trato de las mujeres en posiciones de poder dentro de las narrativas históricas y religiosas. Su legado como icono de iniquidad plantea preguntas sobre los prejuicios y los conflictos inherentes al poder, especialmente cuando es ejercido por mujeres en contextos patriarcales. La hostilidad de Jezabel hacia los profetas de Jehová es uno de los aspectos más dramáticos y crueles de su reinado. Su campaña para erradicar el culto a Jehová culminó en actos de persecución abierta, donde muchos profetas fueron asesinados o se vieron obligados a esconderse para salvar sus vidas. Este periodo de terror es vívidamente descrito en 1 Reyes 18:4, donde se menciona que cuando Jezabel mató a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. El enfrentamiento más emblemático de este periodo fue sin duda el desafío en el Monte Carmelo, donde Elías enfrentó a los 450 profetas de Baal. Este evento, relatado en 1 Reyes 18, no solo fue una contienda entre diferentes creencias religiosas, sino también un momento crítico de resistencia contra la influencia corruptora de Jezabel. El resultado del desafío reafirmó la supremacía de Jehová, pero también marcó a Elías como un enemigo principal para Jezabel. Después del incidente en el Monte Carmelo, donde los profetas de Baal fueron derrotados y asesinados, Jezabel juró venganza contra Elías, lo que ilustra su implacable determinación de mantener su autoridad y su culto, a pesar de las claras señales de su desaprobación divina. Su enemistad hacia Elías destaca la profundidad de su compromiso con sus propias creencias y su disposición para perseguir a aquellos que se oponían a ella. La persecución de los profetas establece a Jezabel no solo como una adversaria de la religión de Israel, sino también como un agente de terror que no dudó en usar su poder para silenciar a sus opositores. Esta etapa de su reinado ofrece una ventana a las tensiones religiosas y políticas que pueden surgir cuando las creencias se entrelazan con la lucha por el poder. El incidente de Nabot es quizás uno de los ejemplos más claros de la ambición desmedida y la crueldad de Jezabel. En 1 Reyes 21
se narra cómo Jezabel orquestó la muerte de Nabot para apoderarse de su viñedo, demostrando hasta dónde estaba dispuesta a llegar para satisfacer los deseos de su esposo, el rey Acab. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este acto no solo revela su astucia y despiadada eficacia, sino también su desprecio por la justicia y la moral. Nabot, un hombre que simplemente deseaba mantener la herencia de sus antepasados, se convirtió en una víctima de la codicia real. Jezabel, al ver la frustración de Acab por no poder comprar el viñedo, ideó un plan que involucraba falsos testigos que acusaron a Nabot de blasfemia, un crimen que llevaría a su ejecución. La manipulación de Jezabel del sistema legal para alcanzar sus fines personales es un testimonio de su naturaleza calculadora y manipuladora. La muerte de Nabot no solo cumplió el deseo de Acab de obtener el viñedo, sino que también mostró el poder corrosivo de Jezabel sobre aquellos a su alrededor. Su capacidad para orquestar un asesinato por conveniencia refleja una moralidad distorsionada y una predisposición al mal que son centrales en su carácter en la narrativa bíblica. Este incidente subraya cómo los actos de Jezabel trascendieron la simple idolatría para convertirse en símbolos de injusticia y opresión. El asesinato de Nabot y la subsecuente apropiación de su propiedad por Acab encapsulan la explotación del poder y la injusticia que pueden prevalecer en las cortes reales, especialmente bajo influencias corruptoras como la de Jezabel. Este episodio no solo enfatiza la crueldad de Jezabel, sino también la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes frente a la autoridad real absoluta. El caso de Nabot destaca no solo por su brutalidad, sino por la meticulosa manipulación de Jezabel del sistema legal para lograr sus fines. Ella no actuó abiertamente, sino que utilizó su inteligencia y recursos para manipular a otros y crear una situación en la que Nabot no tenía escapatoria. Este enfoque calculador es una demostración clara de su astucia y su disposición para usar cualquier medio necesario para lograr lo que quería. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab y selló estas con su sello real, ordenando a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot que organizaran un ayuno y colocaran a Nabot en un lugar de honor solo para ser falsamente acusado y condenado a muerte. Esta manipulación de los eventos muestra su habilidad para controlar a las personas y las circunstancias, ajustando la realidad a sus deseos sin escrúpulos. La ejecución de Nabot fue un acto público que sirvió como un mensaje escalofriante a cualquiera que osara desafiar la voluntad de la realeza, especialmente la de Jezabel. La muerte de Nabot no solo es un testimonio de la malicia y la depravación de Jezabel, sino también de su habilidad para doblegar la ley y la justicia a su favor, utilizando su poder e influencia para borrar cualquier obstáculo en su camino hacia la satisfacción personal y política. Este episodio resalta la naturaleza perversa de Jezabel y su impacto en la sociedad israelita,
donde su nombre se convirtió en sinónimo de maldad y corrupción. La historia de Nabot refleja una era donde la justicia fue subyugada por la ambición y la crueldad, y donde los inocentes fueron aplastados bajo el peso de la corrupción y el despotismo real. La vida y las acciones de Jezabel culminaron en una profecía de ruina, no solo para ella, sino también para toda la casa de Acab. En 1 Reyes 21-23 se declara específicamente que los perros devorarían a Jezabel dentro de los muros de Jezreel, una predicción sombría que subraya la magnitud de sus transgresiones y el juicio divino que se cernía sobre ella. El profeta Elías, después del incidente de Nabot, confrontó a Acab con la profecía del desastre que caería sobre su dinastía como resultado de sus pecados y los de Jezabel. Esta profecía no era solo una condena de sus actos individuales, sino también una condenación de las prácticas corruptas y la idolatría que habían promovido. Representa una denuncia divina contra la maldad y la corrupción, y un recordatorio de que tales actos eventualmente conducen a la ruina. La profecía también destaca la relación entre la moralidad y el destino en la narrativa bíblica, donde los actos de maldad no quedan sin respuesta y la justicia divina se manifiesta para restablecer el orden. La inevitable caída de Jezabel es un tema central en su historia, enfatizando que la acumulación de malas acciones eventualmente conduce a un final trágico. El cumplimiento de esta profecía en la muerte de Jezabel, descrita en 2 Reyes 9:30-37, no solo confirma las palabras de Elías, sino que también actúa como un cierre simbólico de su reinado de terror. Su muerte violenta y la desolación de su legado sirven como un poderoso recordatorio de la justicia poética y el destino final que aguarda a aquellos que desafían los mandatos divinos. A medida que avanzamos en la historia, la trama se intensifica, revelando las lecciones morales y los temas de justicia que son centrales en esta narrativa. La caída de la casa de Acab es un relato cargado de tragedia y justicia divina, marcando el fin de un reinado permeado por la corrupción y la idolatría. La profecía de Elías, que predecía la ruina de la familia de Acab por los pecados cometidos bajo su reinado y la influencia de Jezabel, se convirtió en un punto de inflexión para Israel. Esta profecía se manifestó no solo como un castigo divino, sino también como un acto de limpieza y renovación para el reino. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías tomó el trono, pero su reinado fue breve y también marcado por desgracias, continuando con las prácticas idólatras de su padre. Según 2 Reyes 1, Ocosías murió después de una caída, un evento que simboliza la continua caída moral y física de la casa de Acab. Este ciclo de infortunios ilustra cómo los pecados de una generación pueden afectar a la siguiente, perpetuando un legado de juicio y desventura. La desaparición gradual de la influencia de la casa de Acab se hizo aún más evidente con la ascensión de Joram, otro de sus hijos, que, aunque trató de estabilizar el reino, no pudo deshacer completamente el legado de su madre, Jezabel, y su padre. La persistencia de la idolatría y los conflictos internos marcaron su reinado, preparando el escenario para un cambio radical que sería iniciado por Jehú, el ejecutor del juicio divino. La caída final de la casa de Acab culmina con la intervención de Jehú, que fue ungido para purgar el reino de la maldad de Jezabel y sus descendientes. Este proceso no solo refleja la justicia divina en acción, sino también un momento crucial en la historia de Israel, donde el destino de un reinado se decide no por la voluntad humana, sino por el cumplimiento de la voluntad divina, como se narra en 2 Reyes 9 y 10. Jehú emerge en la narrativa bíblica como una figura compleja y decisiva,
ungido por el profeta Eliseo para ejecutar el juicio divino sobre la casa de Acab y la propia Jezabel. Su carácter es tanto de un reformador como de un vengador, cuyo destino está intrínsecamente ligado a la profecía entregada por Elías. Su ascenso al poder no fue solo una consecuencia política, sino una misión divinamente ordenada para restaurar la pureza del culto en Israel. La campaña de Jehú contra la idolatría comenzó con un golpe repentino y brutal, eliminando a Joram en Jezreel y señalando el inicio de su purga. Su acción no solo fue efectiva, sino que también simbólica, demostrando su compromiso con la erradicación de la influencia de Baal en el reino. La velocidad y determinación de Jehú en llevar a cabo estas ejecuciones subrayan su papel como instrumento de la justicia divina. Uno de los actos más significativos de Jehú fue la masacre de los seguidores de Baal, un evento que consolidó su control sobre el reino y marcó un retorno al monoteísmo judío. Esta purga religiosa, descrita en Documento Reyes 10:28, fue fundamental para deshacer el legado de Jezabel y reafirmar la ley de Jehová como la guía suprema del reino. Aunque la figura de Jehú puede ser controvertida por la violencia de sus métodos, no cabe duda de que su impacto en la historia de Israel fue profundo y duradero. Su reinado no solo significó la caída de una dinastía corrupta, sino también el restablecimiento de un orden espiritual y político que había sido gravemente perturbado por la familia de Acab y sobre todo por Jezabel. El enfrentamiento final entre Jezabel y Jehú es uno de los momentos más dramáticos y cargados de simbolismo en la Biblia. Sabiendo que su fin estaba cerca y que Jehú había llegado a Jezreel, Jezabel se preparó para el encuentro con una mezcla de desafío y dignidad. Se maquilló, se adornó la cabeza y se asomó por la ventana, enfrentando a su destino con la misma ferocidad y orgullo que había caracterizado su vida. Jezabel desafió a Jehú desde la ventana, preguntando si había paz para Zimri, asesino de su maestro. Este intercambio, aunque breve, está cargado de significado, mostrando a Jezabel desafiante hasta el final, no mostrando miedo ni arrepentimiento por sus acciones. Su actitud en este último encuentro es un reflejo de su carácter indomable y su negativa a ser subyugada, incluso en la cara de la muerte. Jehú, sin embargo, no se dejó intimidar por las palabras o la presencia de Jezabel. Respondió a su desafío con un llamado a los eunucos que estaban con ella, quienes la arrojaron por la ventana, cumpliendo así la profecía de que los perros devorarían su cuerpo. Esta muerte no solo fue literal, sino también simbólica, representando la caída definitiva de su poder y su influencia. El relato de este encuentro final no solo cierra el capítulo de Jezabel en la historia bíblica, sino que también ilustra temas de poder, orgullo, justicia y destino. La muerte de Jezabel, por la mano de aquellos que una vez sirvieron bajo su mando, es un recordatorio potente de que las acciones y las decisiones tienen consecuencias duraderas, y que la justicia, aunque tardía, es inevitable. A medida que Jehú se acercaba a Jezreel, Jezabel se enfrentaba a la realidad de su inminente caída. Lejos de huir o esconderse, ella eligió enfrentar su destino con una presencia regia, arreglándose el cabello y maquillando su rostro. Esta preparación no era solo un acto de vanidad, sino un acto de desafío y control sobre cómo sería recordada, manteniendo hasta el final la imagen de una reina soberana, incluso en la cara de su propia destrucción. Su decisión de maquillarse y presentarse de manera imponente en la ventana puede interpretarse como un último acto de resistencia, una manera de enfrentar la muerte con la cabeza alta, preservando su dignidad en sus últimos momentos. Jezabel, a pesar de su reputación y las inminentes consecuencias de sus actos, se negaba a ceder el control sobre su propia narrativa.
Esta preparación también refleja su comprensión del poder de la imagen y la percepción. Jezabel sabía que su final sería significativo no solo para ella, sino para el reino, y eligió presentarse como una figura de autoridad y poder, desafiando las circunstancias de su caída. Su actitud ofrece una visión de su complejidad como personaje, una mujer que jugó con las percepciones y el poder hasta su último aliento. La forma en que Jezabel enfrentó su destino también sirve como un contrapunto a su vida llena de manipulaciones y desafíos al orden establecido. A través de su preparación y presentación, Jezabel intentó reafirmar su identidad y poder, incluso cuando todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Este acto final es un testimonio de su resistencia y su incapacidad para aceptar pasivamente su fin. La muerte de Jezabel no fue solo el cumplimiento de una profecía, sino también un momento definitorio en la narrativa bíblica sobre la justicia divina y el destino. Cuando Jehú llegó a Jezreel y Jezabel fue arrojada por la ventana, su trágico final se desarrolló tal como había sido predicho. Su cuerpo fue pisoteado por caballos y devorado por perros, un destino brutal que simbolizó su completa desolación y el rechazo de su legado. Este final no solo marcó la conclusión física de Jezabel, sino también una poderosa declaración sobre las consecuencias del mal y la idolatría. En 2 Reyes 9, 36-37, la profecía de Elías se cumple explícitamente, señalando que el cuerpo de Jezabel sería como estiércol sobre la faz del campo en Jezreel, de modo que nadie podría decir, «Esta es Jezabel». Esta desaparición de su identidad física y su reducción a nada más que un recuerdo despreciado es un eco de las advertencias bíblicas sobre el orgullo y la corrupción. La brutalidad de su muerte y la desaparición de su cuerpo también reflejan temas de purificación y renovación. Con la eliminación de Jezabel, el reino pudo comenzar a curarse de las heridas de su reinado y moverse hacia un futuro donde el monoteísmo y la justicia de Jehová podrían ser restaurados y reafirmados. El trágico final de Jezabel, por lo tanto, no es solo un acto de venganza o crueldad, sino un acto cargado de significado teológico y moral. Su muerte sirve como un recordatorio sombrío y poderoso de que en la narrativa bíblica aquellos que desafían a Dios y llevan a su pueblo por caminos de maldad enfrentarán inevitables y severas consecuencias. La historia de Jezabel cierra con una nota de advertencia y reflexión sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y el juicio divino. El legado de Jezabel trasciende las páginas de la Biblia para convertirse en una figura cultural y literaria que simboliza la manipulación y la corrupción del poder. A lo largo de la historia, su nombre ha sido invocado para describir a mujeres que justa o injustamente son vistas como malévolas o manipuladoras. Este legado es testimonio del poder de la narrativa bíblica para influir en la percepción cultural a través de los tiempos. En el arte, la literatura y el cine, Jezabel ha sido retratada de diversas maneras, a menudo enfatizando sus aspectos más negativos, pero también, en tiempos modernos, siendo reexaminada como un personaje más matizado y complejo. Esta evolución refleja un cambio en cómo las sociedades contemporáneas interpretan y contextualizan los personajes históricos y bíblicos, especialmente las figuras femeninas poderosas. El nombre de Jezabel se ha utilizado en discursos modernos como un símbolo de los peligros del poder femenino no controlado, lo que revela tanto la persistencia de estereotipos de género como la capacidad de los personajes bíblicos para funcionar como espejos de las actitudes sociales contemporáneas. Este aspecto de su legado plantea preguntas importantes sobre la misoginia, el poder
y la moralidad en la cultura popular y religiosa. El legado de Jezabel, por lo tanto, no es solo un reflejo de su vida y acciones según las Escrituras, sino también un ejemplo de cómo las figuras históricas pueden ser reinterpretadas y utilizadas para diversos fines a lo largo de las eras. Su historia sigue siendo relevante no solo para entender las dinámicas de poder y religión en el pasado, sino también para explorar temas de ética y representación en el presente. Al comparar a Jezabel con otras figuras de poder, tanto históricas como bíblicas, se destacan tanto sus singularidades como las características comunes que comparte con otros líderes considerados despiadados o autoritarios. Figuras como Cleopatra o incluso Herodías comparten con Jezabel una reputación de astucia política y una disposición a utilizar cualquier medio necesario para alcanzar sus fines. Sin embargo, a diferencia de algunos líderes que han sido rehabilitados o cuyas historias han sido reevaluadas positivamente, Jezabel sigue siendo en gran parte una figura negativa en la cultura popular y religiosa. Esto podría reflejar no solo la naturaleza de sus acciones, sino también un sesgo cultural contra las mujeres en posiciones de poder, donde su agencia a menudo se ve a través de una lente crítica. La comparación con figuras masculinas de poder como el rey David, quien también cometió actos moralmente cuestionables, muestra cómo el género puede influir en la percepción histórica y bíblica. Mientras que David es a menudo redimido por sus arrepentimientos y su relación con Dios, Jezabel es condenada sin una oportunidad de redención, subrayando cómo las expectativas de género pueden sesgar las narrativas históricas y religiosas. Estas comparaciones nos permiten entender mejor cómo las historias se construyen y se utilizan para enseñar lecciones morales, perpetuar ciertos valores y examinar el comportamiento humano bajo el prisma del poder y la ética. La figura de Jezabel, al contrastarla con otros líderes, revela tanto sobre los tiempos en que vivió como sobre nuestras propias épocas y los valores que sostenemos. El relato de Jezabel en la Biblia sirve como un estudio de caso complejo sobre las consecuencias del mal liderazgo y la corrupción del poder. Las lecciones morales que se pueden extraer de su historia son numerosas, incluyendo las advertencias sobre la idolatría, la injusticia y la manipulación de la ley y el orden para fines personales. Una lección clave es la importancia de la responsabilidad y la integridad en el liderazgo. Jezabel, a través de su manipulación y crueldad, ilustra cómo las acciones de los líderes pueden tener impactos profundos y duraderos en sus comunidades y naciones. Su historia es un recordatorio de que el poder debe ser ejercido con justicia y respeto por las leyes morales y éticas. Otra lección es el inevitable encuentro con la justicia, ya sea divina o terrenal. La trágica caída de Jezabel enfatiza que, a pesar de la aparente prolongación de la injusticia, hay un orden moral que eventualmente prevalece. Esta es una visión consoladora y advertencia que actúa como un control sobre el comportamiento desenfrenado y ofrece esperanza de que la justicia prevalecerá. El relato de Jezabel también invita a la reflexión sobre el papel del género en la interpretación de sus acciones y su legado. En una era de reevaluación de figuras históricas a través de lentes modernos, su historia ofrece una oportunidad para discutir cómo las narrativas sobre mujeres en el poder son formadas por y reaccionan a los prejuicios y expectativas culturales y religiosas. La historia de Jezabel es un ejemplo poderoso de cómo la ética y el poder pueden colisionar, a menudo con resultados desastrosos. En su búsqueda del poder, Jezabel transgredió numerosos límites éticos, desde la instigación de la idolatría hasta la manipulación de la justicia para lograr sus propios fines. Esta intersección de poder y falta de ética
plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo y la moralidad en el ejercicio del poder. La dinámica entre Jezabel y los líderes religiosos de Israel, especialmente Elías, también resalta cómo las luchas de poder pueden tener dimensiones espirituales y éticas. Jezabel no solo luchó por el control político, sino también por imponer una visión religiosa que estaba en profundo conflicto con las creencias establecidas del pueblo de Israel. Esta batalla subraya cómo las convicciones éticas y religiosas pueden ser centrales en los conflictos políticos. Además, la respuesta a las acciones de Jezabel, en la forma del juicio divino ejecutado por Jehú, ilustra una resolución dramática y definitiva a estos conflictos éticos. Este desenlace proporciona material para una discusión sobre si tales actos de justicia divina son justificables y cuáles son las implicaciones éticas de dichas respuestas. La historia de Jezabel finalmente nos enseña que el ejercicio del poder sin una base ética sólida está destinado no solo al fracaso, sino a la infamia. Ofrece una perspectiva crucial sobre la importancia de la ética en la gobernanza y cómo las decisiones de liderazgo impactan en la cultura, la religión y la moralidad de una sociedad. El impacto de Jezabel en Israel fue profundo y multifacético, afectando tanto la esfera religiosa como la cultural del reino. Su promoción del culto a Baal desafió la estructura monoteísta de Israel, llevando al país a una crisis espiritual que resonó a través de generaciones. Este conflicto religioso no fue solo una cuestión de adoración, sino también un reflejo de las tensiones políticas y culturales dentro del reino. Culturalmente, Jezabel introdujo influencias fenicias que se entrelazaron con la vida cotidiana y las prácticas religiosas de Israel. Su presencia y políticas precipitaron un periodo de sincretismo cultural, donde elementos de diferentes tradiciones se mezclaron, a menudo con resultados conflictivos. Esto no solo alteró la identidad religiosa de Israel, sino también su tejido cultural, dejando un legado de diversidad y división. Desde un punto de vista religioso, Jezabel personificó la lucha entre las fuerzas del orden establecido y las corrientes de cambio que desafiaban ese orden. La resistencia contra su influencia, especialmente por figuras como Elías, demuestra cómo la religión en Israel fue no solo un asunto de fe personal, sino también un campo de batalla para el control político y la identidad nacional. El legado de Jezabel en Israel, por lo tanto, es uno de impacto y controversia, ilustrando cómo las figuras de poder pueden influir profundamente en la dirección religiosa y cultural de una nación. Su historia sigue siendo un poderoso recordatorio de la interacción dinámica entre la religión, la política y la cultura en la formación de la historia y la identidad nacional. Jezabel es un personaje que ha sido objeto de numerosos análisis psicológicos debido a su comportamiento y las complejas motivaciones detrás de sus acciones. Desde una perspectiva psicológica, podría interpretarse que Jezabel exhibe rasgos de lo que modernamente se podría considerar un trastorno de personalidad narcisista, caracterizado por un desmedido sentido de la propia importancia y una necesidad profunda de admiración y atención. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día.
Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su manipulación y control sobre los demás, especialmente en el caso de la usurpación del viñedo de Nabot, muestran una habilidad para influir y dominar a aquellos a su alrededor para alcanzar sus propios fines. Esta capacidad puede ser vista como una manifestación de inteligencia emocional altamente desarrollada, pero empleada de manera éticamente cuestionable. El hecho de que Jezabel enfrentara su inminente muerte con tal grado de compostura y desafío podría interpretarse como una fuerte resistencia al miedo y una profunda creencia en sus propias convicciones, lo cual es consistente con individuos que poseen una personalidad autoritaria y dominante. Este aspecto de su carácter subraya una personalidad compleja, capaz de gran fuerza y determinación. Por último, la persistencia de Jezabel en sus creencias y prácticas religiosas, a pesar de la oposición y las consecuencias negativas, podría reflejar un compromiso ideológico profundo o posiblemente una tendencia hacia el fanatismo. Su perfil psicológico, lleno de contradicciones, ofrece una ventana fascinante a la mente de uno de los personajes más intrigantes y desafiados de la Biblia. A lo largo de los siglos, Jezabel ha sido una musa para artistas y escritores, quienes han encontrado en su historia un rico terreno para explorar temas de poder, corrupción, sexualidad y rebelión. En la literatura, Jezabel ha sido retratada de diversas maneras, desde una villana malévola hasta una figura trágica y malentendida, reflejando las variaciones en la interpretación cultural y temporal del personaje. En el arte, Jezabel a menudo ha sido representada en el momento de su dramática muerte, una imagen que encapsula su caída del poder y su destino final. Estas representaciones artísticas no solo perpetúan su imagen como una reina malvada, sino que también exploran la complejidad de sus emociones y decisiones, ofreciendo una perspectiva más matizada de su carácter. Los artistas y escritores modernos han comenzado a reexaminar a Jezabel bajo una luz más empática, considerando su contexto histórico y las limitaciones impuestas por su género. Esta reinterpretación ha llevado a una comprensión más profunda de Jezabel como un personaje multifacético que desafía las categorizaciones simples de buena o mala. La evolución de Jezabel en la literatura y el arte refleja un cambio más amplio en cómo las figuras históricas son comprendidas y representadas, con un enfoque creciente en explorar su humanidad y los matices de sus acciones y motivaciones, en lugar de simplemente juzgarlas por sus errores. La historia de Jezabel también ofrece una lente a través de la cual explorar las dinámicas de género y poder. Como mujer en una posición de autoridad, Jezabel desafió las normas y expectativas de su tiempo, lo que ha llevado a interpretaciones que la pintan tanto como una usurpadora del poder masculino como una víctima de narrativas misóginas. La crítica moderna ha reevaluado a Jezabel, sugiriendo que parte de la notoriedad del personaje puede ser el resultado de una percepción sesgada contra las mujeres poderosas y autónomas. Este enfoque invita a una discusión más amplia sobre cómo las mujeres en posiciones de poder son vistas a menudo a través de una lente crítica que no se aplica de la misma manera a sus homólogos masculinos. La figura de Jezabel se ha convertido en un símbolo para muchas feministas y estudiosas del género,
quienes ven en su historia un ejemplo temprano de resistencia contra estructuras patriarcales opresivas. Su desafío al orden establecido y su papel activo en la política del reino ofrecen valiosas lecciones sobre la agencia y las barreras que enfrentan las mujeres en el poder. La reinterpretación de Jezabel en contextos contemporáneos también ha servido para fomentar el diálogo sobre la igualdad de género, el poder y cómo las narrativas históricas pueden influir en nuestras percepciones actuales de liderazgo y autoridad femenina. En tiempos modernos, la figura de Jezabel ha sido reinterpretada y revaluada de maneras que reflejan tanto los cambios sociales y culturales como un entendimiento más profundo de su contexto histórico. Los académicos y teólogos contemporáneos han explorado las dimensiones políticas, religiosas y sociales de su historia, ofreciendo nuevas perspectivas que desafían las interpretaciones tradicionales. Estas interpretaciones modernas tienden a ver a Jezabel no solo como una villana bíblica, sino como un personaje más complejo cuyas acciones pueden ser entendidas dentro del marco de las luchas de poder y las restricciones de su tiempo. Este enfoque ha permitido una discusión más matizada sobre su influencia y las decisiones que tomó durante su vida. La recontextualización de Jezabel también ha involucrado un examen crítico de las fuentes bíblicas y cómo su narración ha sido moldeada por las ideologías y los prejuicios de sus autores. Este análisis crítico ayuda a separar la figura histórica de la carga de siglos de interpretación y condena moral, proporcionando una visión más equilibrada y humana. Las interpretaciones modernas de Jezabel han influido en cómo se enseña y se comprende la historia bíblica, con implicaciones para temas contemporáneos de poder, ética y género. Estas nuevas interpretaciones continúan enriqueciendo nuestro entendimiento de las Escrituras y ofrecen vías para reflexiones contemporáneas sobre autoridad, moralidad y resistencia. La historia de Jezabel también intersecta con las discusiones contemporáneas sobre política de identidad, particularmente en cómo las narrativas históricas son utilizadas para formar y reforzar identidades colectivas. En su caso, la identidad de Jezabel, como una otra cultural y religiosa en Israel, resalta cómo las diferencias pueden ser politizadas y utilizadas para fomentar divisiones o justificar conflictos. En el contexto moderno, Jezabel puede ser vista como una figura que desafía las normas y expectativas, cuestionando las estructuras de poder establecidas. Esto la convierte en un punto focal para debates sobre inclusión, representación y la lucha contra las narrativas opresivas. Su historia es relevante para entender cómo las figuras históricas son utilizadas en la política de identidad para argumentar a favor o en contra de ciertas posturas políticas o sociales. La politización de su figura en debates contemporáneos demuestra cómo las historias del pasado continúan influyendo en las identidades presentes, a menudo siendo invocadas en contextos muy diferentes de aquellos en que originalmente ocurrieron. Esto subraya la importancia de una interpretación cuidadosa y consciente de las historias bíblicas, considerando su impacto en la identidad y la política contemporáneas. Jezabel sirve como un recordatorio de que las narrativas históricas y bíblicas son poderosas herramientas para la formación de identidades y percepciones culturales, y que su interpretación puede reforzar o desafiar las dinámicas de poder existentes. Su historia ofrece un caso de estudio sobre cómo la interpretación y la reevaluación de figuras del pasado pueden influir en los debates actuales sobre identidad, poder y justicia. El simbolismo religioso y apocalíptico asociado con Jezabel es profundo y multifacético, abarcando temas de corrupción, seducción y castigo divino. En la tradición cristiana,
Especialmente en el Nuevo Testamento, Jezabel es mencionada en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2, 20-23, como una figura que seduce a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este simbolismo apocalíptico no solo refuerza su reputación como un agente de corrupción moral y espiritual, sino que también la sitúa en un contexto de lucha cósmica entre el bien y el mal. El uso de Jezabel en Apocalipsis sugiere una continuación de su papel como adversaria en la narrativa bíblica, simbolizando las fuerzas persistentes de la idolatría y la falsedad que los fieles deben combatir. Este simbolismo apocalíptico extiende su influencia más allá de su contexto histórico, convirtiéndola en un arquetipo de la tentación y la maldad en la teología cristiana. El carácter de Jezabel como una figura apocalíptica también refleja temas de juicio y redención. La descripción de su castigo final, que implica sufrimiento y muerte, no solo sirve como una advertencia a los creyentes sobre las consecuencias del pecado, sino también como una afirmación de la justicia divina. Este aspecto de su simbolismo resalta la creencia en un orden moral gobernado por una divinidad que finalmente restaura el equilibrio y castiga la iniquidad. La figura de Jezabel, por lo tanto, funciona dentro de la teología cristiana como una herramienta didáctica y una advertencia. A través de su historia y su incorporación en el simbolismo apocalíptico, se enfatiza la vigilancia eterna contra la corrupción y la importancia de adherirse a los principios divinos. Su presencia en el texto apocalíptico subraya la naturaleza perdurable de ciertos desafíos espirituales y éticos en la vida de la fe. La figura de Jezabel ha sido a menudo utilizada para examinar cómo las percepciones y narrativas sobre las mujeres en posiciones de poder están influidas por actitudes misóginas. Históricamente, Jezabel ha sido retratada como un ejemplo extremo de las cualidades negativamente asociadas con las mujeres en el poder, como la manipulación, la seducción y la crueldad. Este retrato refleja y perpetúa estereotipos de género que castigan la agencia femenina, especialmente en contextos de liderazgo y autoridad. La demonización de Jezabel en las narrativas bíblicas y culturales puede verse como un reflejo de las ansiedades sobre el poder femenino. En muchos relatos, sus acciones son interpretadas no solo como individualmente maliciosas, sino como representativas de una supuesta naturaleza femenina corruptora. Esta caracterización contribuye a una visión más amplia de misoginia que afecta cómo las figuras femeninas históricas y contemporáneas son juzgadas y valoradas. La crítica feminista moderna ha desafiado estas interpretaciones, proponiendo que la historia de Jezabel puede ser leída como un caso de resistencia contra las estructuras patriarcales. Al examinar las motivaciones y el contexto de sus acciones sin el filtro de los prejuicios de género, se puede obtener una comprensión más equilibrada de su carácter y decisiones. Esta reevaluación es parte de un esfuerzo más amplio para confrontar y desmantelar las narrativas misóginas que han moldeado las tradiciones religiosas y culturales. Este enfoque no solo proporciona nuevas perspectivas sobre Jezabel como un personaje histórico, sino que también invita a reflexionar sobre cómo las narrativas contemporáneas sobre mujeres y poder están siendo formadas. La historia de Jezabel se convierte en un espejo a través del cual se pueden explorar y criticar las continuidades y cambios en la percepción de la mujer en la sociedad. Jezabel se destaca en las Escrituras como una de las figuras femeninas más prominentes y polémicas, ofreciendo una oportunidad para explorar el papel de la mujer en las narrativas bíblicas.
Su historia es particularmente significativa porque desafía muchas de las normas y expectativas tradicionales asociadas con las mujeres en la literatura bíblica. A menudo, las mujeres en la Biblia están en roles secundarios o son ejemplares por su piedad y obediencia, mientras que Jezabel es todo lo contrario. La prominencia de Jezabel en una serie de eventos críticos resalta las tensiones entre los roles de género prescritos y su propia agencia. A diferencia de otras figuras femeninas bíblicas que pueden ser más pasivas o victimizadas, Jezabel es activa y decididamente influyente, manipulando eventos políticos y religiosos a una escala que rara vez se ve en personajes femeninos de su tiempo. Su historia sirve como un contrapunto a las narrativas que idealizan la sumisión femenina. Jezabel, con su voluntad fuerte y sus acciones independientes, desafía directamente la idea de que la virtud femenina debe estar ligada a la docilidad o la pasividad. Este aspecto de su personaje ofrece una visión alternativa de la capacidad y el potencial de las mujeres para el liderazgo y la influencia, aunque en su caso, estos atributos sean presentados en un contexto negativo. La inclusión y el tratamiento de Jezabel en la Biblia también incitan a preguntas sobre cómo las Escrituras han sido utilizadas para modelar las percepciones sobre la moralidad, el poder y el género. Su historia proporciona un punto de partida valioso para discutir la representación de las mujeres en los textos sagrados y cómo estas representaciones afectan las actitudes hacia las mujeres en diferentes culturas y épocas. Jezabel ha tenido un impacto considerable en la teología cristiana, no solo como un ejemplo de maldad y corrupción, sino también como un catalizador para discusiones sobre la justicia divina, la profecía y la moralidad. En la teología cristiana, Jezabel es frecuentemente citada como un arquetipo de desviación y pecado, utilizada para enseñar sobre las consecuencias del alejamiento de los mandatos de Dios. Su historia es particularmente utilizada para ilustrar el concepto de némesis divina, la idea de que toda acción contraria a la voluntad de Dios finalmente resultará en un castigo proporcional. Este tema es central en la enseñanza cristiana y subraya la visión de un universo moralmente ordenado, donde los actos de maldad no quedan sin respuesta. La historia de Jezabel permite explorar los temas de la influencia y la integridad. En la teología cristiana, su influencia negativa sobre Acab y otros es usada como un estudio de caso sobre cómo el poder y la autoridad pueden ser mal utilizados y cómo los líderes tienen la responsabilidad de resistir tales influencias negativas y vivir de acuerdo con valores éticos y espirituales. Jezabel también se discute en el contexto del perdón y la redención. Aunque su historia termina en tragedia y castigo, sirve como un recordatorio de que la redención es posible para aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Aunque Jezabel misma no se arrepiente, su historia puede ser vista como una invitación a reflexionar sobre la misericordia, la justicia y la posibilidad de cambio, incluso para aquellos que han caído profundamente en el pecado. La transformación de Jezabel de reina poderosa a una advertencia simbólica en la tradición cristiana ilustra cómo su legado ha sido moldeado por su notoriedad y las lecciones que se pueden aprender de su vida. En la cultura popular y religiosa, el nombre de Jezabel ha llegado a simbolizar la decadencia y la corrupción, sirviendo como un potente recordatorio de los peligros del poder sin restricciones éticas. La figura de Jezabel funciona como un símbolo educativo en muchas tradiciones religiosas, utilizado para enseñar sobre la importancia de adherirse a la ética y los valores espirituales. Su historia es un ejemplo de cómo la ambición desmedida y la falta de moralidad pueden llevar a la destrucción y el ostracismo,
tanto en un sentido literal como metafórico. La historia de Jezabel resalta la relevancia de las narrativas bíblicas en las discusiones contemporáneas sobre ética, liderazgo y justicia. Su vida y su destino ofrecen lecciones sobre las consecuencias de nuestras elecciones y acciones, enfatizando que los líderes en particular están sujetos a un escrutinio moral riguroso. Finalmente, Jezabel, como advertencia, subraya la idea de que la historia no solo es un registro de eventos pasados, sino también una fuente de orientación moral y ética. Su transición de una figura de autoridad a un ejemplo de advertencia demuestra cómo las historias del pasado continúan informando y formando nuestros valores y decisiones en el presente. La historia de Jezabel plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia y la posibilidad de redención, incluso para los más vilipendiados. Si bien su destino final parece ser uno de condena, su vida nos desafía a considerar si la justicia divina es tan implacable como parece. ¿Es posible que alguien como Jezabel, cuyos crímenes son notorios, tenga alguna oportunidad de redimirse? Esta pregunta lleva a reflexiones más amplias sobre el papel del arrepentimiento y la misericordia en el contexto de la fe y la moralidad. La historia de Jezabel también plantea cuestiones sobre la responsabilidad y la culpa. ¿Hasta qué punto es responsable ella de sus acciones y cómo se relaciona esto con su entorno y sus circunstancias? Estas preguntas resuenan a través de los siglos y continúan siendo objeto de debate y reflexión en contextos religiosos y seculares. Al explorar estas cuestiones, nos encontramos cara a cara con dilemas morales y éticos que trascienden el tiempo y el espacio. Además, la historia de Jezabel nos invita a considerar cómo la justicia y la redención se entrelazan en nuestras propias vidas. ¿Qué papel juegan el perdón y la reconciliación en la búsqueda de la justicia? ¿Es posible redimir incluso las acciones más atroces a través del arrepentimiento genuino y el cambio de corazón? Estas reflexiones nos desafían a mirar más allá de la superficie de la narrativa de Jezabel y a enfrentar las complejidades de la naturaleza humana y divina. Los profetas desempeñan un papel fundamental en la historia de Jezabel, actuando como portavoces de la voluntad divina y como agentes de juicio y redención. A lo largo de su historia, los profetas como Elías y Eliseo confrontan a Jezabel con la verdad de sus acciones y las consecuencias que enfrentará como resultado. Su presencia subraya la creencia en un orden moral trascendente y en la responsabilidad individual ante Dios. Además de pronunciar juicios sobre Jezabel, los profetas también ofrecen oportunidades para la redención. A pesar de sus advertencias severas, hay momentos en los que los profetas muestran compasión y ofrecen la posibilidad de arrepentimiento y perdón. Esta dualidad en el papel de los profetas como mensajeros de juicio y portadores de esperanza refleja la complejidad de la relación entre la humanidad y lo divino, así como la intersección entre la justicia y la misericordia. La historia de Jezabel ilustra cómo los profetas actúan como guardianes de la moralidad y la justicia, desafiando el status quo y llamando a los líderes y al pueblo a rendir cuentas por sus acciones. Su presencia en la narrativa de Jezabel resalta la importancia de la voz profética en la sociedad, recordándonos la necesidad de confrontar el mal y promover la justicia incluso en los entornos más adversos. Al comparar a Jezabel con otros villanos bíblicos, surgen interesantes paralelismos y contrastes que enriquecen nuestra comprensión de su papel en la narrativa bíblica. Aunque Jezabel es única en muchos aspectos, comparte ciertas características con otros personajes que desempeñan roles similares en las Escrituras. Por ejemplo, su ambición desenfrenada y su crueldad la emparentan con figuras como el rey Acab y la reina Atalía,
quienes también gobernaron con mano dura y desafiaron la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que distingue a Jezabel es su influencia singular y su capacidad para manipular eventos a su favor. A diferencia de otros villanos bíblicos que pueden ser motivados por el poder o la ambición personal, Jezabel parece ser impulsada por una agenda más amplia de consolidación y expansión del poder dinástico. Esta distinción la coloca en una categoría única entre los antagonistas bíblicos y resalta su importancia tanto en la historia de Israel como en la teología posterior. Además, la forma en que Jezabel es recordada y representada en las tradiciones posteriores ofrece pistas sobre su lugar en la conciencia colectiva. Aunque su legado es principalmente negativo, también hay elementos de su historia que la humanizan y la hacen digna de compasión. Esta complejidad la distingue de otros villanos bíblicos más unidimensionales y la convierte en un personaje fascinante para el estudio y la reflexión. La figura de Jezabel continúa ejerciendo una poderosa influencia en la imaginación humana, trascendiendo los límites de la narrativa bíblica para convertirse en un símbolo perdurable de maldad y corrupción. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia el poder, la ética y la responsabilidad, y nos recuerda las consecuencias devastadoras de la ambición desenfrenada y la falta de escrúpulos. A través de los siglos, el legado de Jezabel ha perdurado en la cultura, la religión y la literatura, sirviendo como una advertencia vívida sobre los peligros del liderazgo tiránico y la influencia destructiva. Sin embargo, su historia también nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre temas más profundos, como la justicia, la redención y la complejidad de la naturaleza humana. Al estudiar y analizar la vida de Jezabel, nos enfrentamos a nuestras propias sombras y debilidades y nos vemos obligados a examinar la calidad de nuestro propio liderazgo y el impacto de nuestras acciones en los demás. En última instancia, el legado de Jezabel nos desafía a buscar la justicia con compasión y a recordar siempre las lecciones dolorosas de nuestro pasado colectivo.